Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en nuestro segmento de matrimonio y familia en plenitud. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, iniciamos con el tema de hoy entonces. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Para nosotros es una gran alegría estar reflexionando en torno a la palabra de Dios, la única que nos puede dar dirección, fomentar la paz en nuestros corazones y en nuestros matrimonios. Y el día de hoy tenemos una reflexión acerca de fomentar la unidad en el matrimonio. Yo creo que todos pasamos por situaciones en las cuales, pues hay roces, ¿verdad? Hay roces en la toma de decisiones o en las mismas acciones que cada uno de nosotros emprende y que no pueden ser, o que no necesariamente son para fomentar la unidad, sino muchas veces resquebrajan o están por ahí metiendo ideas que no deben de contemplarse en el matrimonio. Entonces, esta parte nos hizo reflexionar al leer las escrituras en el Evangelio de Marcos. Es el versículo que queremos tomar como base para esta plática. Marcos 3, versículo 25. Dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí es muy claro lo que nos está diciendo. Si hay división, no puede permanecer esa casa. En la casa debe de prevalecer la unidad en contra de toda división. La división disgrega, la división aparta, pero nosotros sabemos que hemos sido llamados a la unidad con el Padre. El Padre nos ha llamado a vivir esa unidad. Les dijo el Padre a vivir en una unidad, a vivir en el día a día, en el momento a momento, el grandioso poder de su palabra por medio de la unidad. No hay otra forma, no hay otra manera, sino a través de la unidad. En Juan capítulo 17, verso 21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tan importante es esto asimilarnos en nuestra vida matrimonial? El saber que nos ha enviado el Padre con una asignación a esta tierra para que el mundo crea. ¿Y cómo va a creer? ¿En la unidad que mostramos o en la división? Lo vamos a mostrar en la unidad a la que Él nos ha llamado. Ahora, este versículo que nos pone nuestro Señor Jesucristo en esta palabra en el Evangelio de Juan, pues es un eco de la palabra de Dios pronunciado en el libro de Génesis 2:24, que nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad. Desde el principio, unidad. Y aquí en el Evangelio, unidad. Y a lo largo de la Escritura es que estemos unidos. Que estemos unidos, ¿para qué? Para cumplir eso a lo que nos ha mandado aquí a esta tierra, como matrimonio. Y sobre todo para que la gente crea. Para que la gente crea que verdaderamente se puede vivir, experimentar y estar gozosos de sabernos que estamos unidos primeramente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y el matrimonio experimentar, saber que Él es la amalgama, que Él es ese resistol, por decirlo de una manera gráfica, pero finalmente es su palabra, el poder de su palabra el que nos mantiene unidos. Somos miembros de un solo cuerpo, somos parte de esa vid verdadera. Cada uno de nosotros es una rama
destinada para que llevemos mucho fruto, para hermosear a esa vida verdadera, para que nuestros hogares reflejen esa unidad, para que el fruto que se dé en esos hogares es a través de la unidad. La vida que Dios nos ha dado es una vida para caminar en unión a Él, primeramente a través de nuestro Señor Jesucristo, para que asumamos nuestro papel en el cuerpo. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol? El rol que a cada uno nos ha tocado desarrollar en esta tierra a través de la dirección y de su guianza que Él nos otorga, para que asumamos ese papel en el cuerpo, en el matrimonio. Si no permanecemos en el cuerpo, es decir, en la vid verdadera, no podemos dar el fruto que el Padre espera de nosotros. Mantengámonos unidos, luchemos por eso, por esa unidad. Ahora, la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios no es teórica, la palabra de Dios es práctica. Tenemos que vivirla, tenemos que hacerla realidad. Tenemos que ver que en la palabra de Dios hay mucha tela de dónde cortar para empezar a fomentar la unidad de nuestros matrimonios. Por ejemplo, vemos que en Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En Efesios, en el libro de Efesios, nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se van estableciendo fundamentos de cómo debemos de vivir nuestra vida. Nos da también mandatos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Sencillo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nos debemos nosotros que amar a nuestras esposas al punto de entregarnos por ella. Porque además dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A la mujer le dice, la mujer respete a su marido. Y el respeto es algo que también debe venir del hombre hacia la mujer, pero aquí dice, la mujer respete a su marido. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. También va unas guías para los padres. En el temor del Señor debemos andar para criarlos, ¿sí? Maridos, igualmente vivid sabiamente con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo es esto? Tratarlas, pues, con pétalos de rosa, diría yo, ¿verdad? Pero tratarlas amablemente, fomentar el respeto, ¿sí? Saber que son delicadas, no son como nosotros, ¿sí? Son delicadas en todo, en su estructura corporal como en su estructura sentimental, son más delicadas que nosotros, no podemos tratarlas como un igual. Debemos de saber y entender que es nuestra esposa, quien Dios nos las ha conferido, nos ha dado esa gracia de tenerlas para tratarlas como a vaso más frágil. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a sus maridos. Todo esto, si lo llevamos a cabo, si lo empezamos a comprender, si empezamos a ver en las escrituras, tendrá una resonancia de unidad en la eternidad. Porque lo que aquí hacemos resuena, se ve allá arriba por nuestro Padre. Son consejos que nos da la palabra de Dios y muchos más que los podemos encontrar a través de la meditación. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la unidad? Cuando algo de lo que se ha enlistado o algo más
no se ha cumplido, sino por el contrario, se ha resquebrajado, sea por uno, por otro o por los dos. ¿Qué papel asumir ante la desunión, ante la división, cuando se empieza a actuar como si no se conociera a Dios? ¿Cuál es el papel que nos corresponde? ¿Cómo debemos de actuar? La escritura es clara, ¿sí? No sé si tengas un comentario. Bueno, sí, esto también, bueno, el que empezamos a actuar cuando ya dejamos entrar la división como si no conociéramos a Dios en el matrimonio, una división tremenda. Pero esto simplemente es un reflejo de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, porque los mandatos están, vamos a decirlo así, la sugerencia, ¿verdad? El consejo de Dios está. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Quieres que sea prosperada tu vida matrimonial? ¿Quieres tener paz en el matrimonio? ¿Quieres que fructifique ese matrimonio? ¿Quieres verdaderamente vivir en el diseño que dice nuestro Padre, es que Él creó, ¿verdad? En ese diseño que Dios creó, si verdaderamente nosotros queremos vivir en ese diseño, bueno, pues está la escritura de cómo le tenemos que pedir a Dios para que nos ayude a tener ese amor, lo que decías, el darse, el varón darse, es un estándar muy alto, el darse así como Cristo se dio por la iglesia. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros le pedimos a Dios y vamos fomentando, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, claro que lo podemos llegar a hacer. Claro que podemos día a día, es un trabajo día a día, día a día, y estar pidiéndole al Señor, y Él lo va haciendo, porque Él es el que lo va haciendo, no somos nosotros. ¿Qué va a pasar? Que no se va a dar esa separación. O sea, no nos vamos a separar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la vida verdadera, porque estamos agarrados de Dios. Entonces, automáticamente seguimos en unión, fomentando la unión, trabajando y menguando el uno al otro, ¿no? Sí, que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para que nosotros podamos entender que en el día a día, pues no lo vamos a negar, tenemos roces. En el día a día, para ponernos de acuerdo, simplemente hay que sabernos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero si nosotros establecemos los fundamentos, sería una primera opción. ¿Para qué? Para fomentar esa unidad y alejar de nuestras vidas matrimoniales la división, que el enemigo es lo que quiere, ¿sí? Pero bueno, hablábamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya empieza a resquebrajarse? ¿Qué pasa cuando se falla? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida matrimonial? ¿Ya se acabó todo? No, eso no es de Dios. Eso no viene por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a sanar los corazones, Él vino a limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Para qué? Para que vayamos con el Padre y el Padre nos restaure. Entonces, un primer consejo, una primera palabra, más que consejo, es reconocer que no es nuestra lucha, sino la batalla es de Dios. Hay que reconocer eso. Esto tiene su fundamento bíblico en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20:15, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Si hemos incluido a Dios en nuestro matrimonio, Él ya está peleando la batalla por nosotros. No es nuestra. Nosotros nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de saber que Él está operando en nuestro exterior. ¿A favor de qué? A favor de lo que Él estableció. Y Él estableció desde el principio el matrimonio, la unidad matrimonial. Él está ahí en cada una de las batallas. Entonces, reconocer que no es nuestra lucha, sino la batalla de Dios.
Segundo, la lucha no es contra la persona o personas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. No es nuestra lucha contra las personas, no nos enfrasquemos con ellas, es contra esas tinieblas que están alrededor de las personas, contra las huestes espirituales de la maldad en esas regiones celestes que quieren apartarlos, que quieren que entre la división, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de tener muy claro. Dos principios. La batalla es de él, cuando se la exponemos, la batalla él la gana, ¿sí? Cuando nosotros estamos en ese terreno, ¿sí? No se trata de personas a quienes se deba de enfrentar con recursos humanos. Se trata de poderes espirituales a los cuales solo es posible enfrentar con el poder de Dios, solamente con Él, ¿sí? Las sugerencias que nos vienen en la palabra de Dios se vuelven mandatos cuando son realizados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 9, nos dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que no entre en nuestra parte carnal, ¿sí? Que vayamos y luchemos esa batalla, la tenemos que enfrentar nosotros sabiendo que la victoria es de Dios y no es contra las personas. Así es, yo creo que son dos principios fundamentales, bases para nuestro matrimonio, el saber que la lucha no es contra mi esposo, ni la lucha que él pueda tener, lo que ve en mí mal es contra mí. Las divisiones es algo que quiere precisamente dividir primeramente los corazones, la mente, ¿sí? En pensar cuántas veces se piensa que todo lo que el uno hace, ya sea uno u otro, es por querer ofender y muchas veces no es así. Y de ahí empieza un sinfín de pensamientos, ¿no? La lucha no es contra el otro, la lucha es, como lo decías, contra, como lo dice la palabra, contra esas huestes espirituales de maldad, esos principados, esas potestades que en todo momento están atacando al matrimonio, queriendo meter división una y otra vez, una y otra vez. Por eso nosotros, la palabra debe de ser nuestra guía y fundamentos claves. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando nosotros hay mucha carnalidad, todo lo tomamos personal, cuando tenemos muchas cosas no resueltas de nuestro pasado, de nuestra niñez, de nuestra juventud, y llegamos al matrimonio así, muy cansados, más cuando no se conoce del Señor, muy cargados, muy agobiados. Entonces se empieza a reproducir en el matrimonio todos los comportamientos que traíamos y sale ahí también en el matrimonio todos los traumas con los que llegamos, porque venimos con todo al matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la separación. Ahora, ¿cuántos pensamientos de separación, cuántos pensamientos de la palabra divorcio, ¿verdad? En nuestro corazón ha sido sembrado en el mundo. Vemos que toda la gente, o crecimos así, pues si no se llevaron bien, mejor se divorciaron, mejor se separaron. No se entendieron, mejor se divorciaron, ¿no? Y ahí hasta por incompatibilidad de carácter. O sea, no se entendieron, son diferentes, se divorciaron. Claro que somos diferentes. Claro que lo que decías, ¿no? La fuerza que él tiene física, la fuerza que tengo yo, el rol que tiene que hacer, el rol que yo hago, o sea, somos totalmente diferentes. Venimos de culturas también diferentes al matrimonio. Pero nos han hecho creer que eso, pues ya no hay reconciliación.
el mundo habla de divorcio. Entonces luego queremos tirar la toalla cuando hay problemas. ¿Cuánto tardamos nosotros en entender que la palabra divorcio no está en el vocabulario de Dios? ¿Verdad? Porque ya me cayó mal, porque no me gustó que dejar el baño tirado, porque mil cosas que puede decir también de mí, y ya por eso no, ya es divorcio. No. La palabra divorcio en el principio no fue así. Claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo, sino fue la dureza del corazón del hombre. Y cuando decimos hombre, no estamos hablando solamente como género del varón, ¿no? Sino el ser humano, cuando hay dureza en el corazón del ser humano, ya sea hombre o mujer, que inmediatamente la salida que creen que es más fácil es el divorcio. Y bueno, ¿cuántos pensamientos hay? Pero son dos puntos que nosotros vimos donde no nos hemos ejercitado o donde a nosotros nos costó el estarnos ejercitando una y otra vez, ¿verdad? Una es cuando se tienen problemas, la paciencia, el ser pacientes. Dios nos enseña a esperar. ¿Y cuánto no trabaja el Señor con nosotros en nuestro interior con las acciones del otro? Que así Dios trabaja de esta manera, ¿no? Lo que tiene que ejercitarse en mí a través de las acciones de mi esposo, o lo que tuvo que haberse ejercitado para llegar pues ya no como anteriormente era, que era una palabra que la teníamos aquí, ¿no? Pues si te parece, ¿no? Si te gusta, si quieres, con esa desesperación. Entonces, en Romanos 8:25 dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Me gustó mucho esta traducción: paciencia y confianza. Cuando empiezan a salir los defectos del uno del otro, tenemos que esperar a que Dios haga el trabajo con paciencia y confianza, de que Dios cambia los corazones, de que Dios va limando y va trabajando con los dos, que no es una olla express, que no es un horno de microondas, que no es todo a como nosotros queremos rápido, todo lo queremos rápido. ¿Verdad? Y todo lo queremos, así somos como seres humanos, o no sé si nada más nosotros o nada más yo, ¿verdad? Así somos. Queremos todo rápido, todo a nuestra manera, todo a nuestra forma, y más cuando no conocemos del Señor. Y aun cuando lo conocemos, nos cuesta trabajo, por eso hay que estarnos ejercitando con esa esperanza. Si tienes problemas en el matrimonio, hay que estar haciendo oración, hay que esperar, y hay que esperar, como dice aquí, ¿sí? Lo que no estamos viendo, porque no estamos viendo a lo mejor la persona que quisiéramos, que lo que dice la palabra, que nos traten como a vaso más frágil, que nos amen, que den la vida por nosotros, que hay un cuidado, un amor, no lo estamos viendo, pero nosotros esperar con paciencia y confianza, no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios está haciendo en el otro. Y lo que Dios está trabajando también en nosotros, porque Dios, esa confianza de que Dios cambia los corazones, es el único que puede cambiar mi corazón y el corazón de cualquier persona, ¿sí? Y también lo que hemos visto, bueno, lo que decíamos, que no sean nuestras fuerzas. En Primera de Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Dios está peleando por tu matrimonio, esa confianza la debes de tener en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Dios está peleando por tu matrimonio, porque Él quiere la unión, Él ama el matrimonio. Fue la primera institución que Él creó en esta tierra.
Nada es casualidad de que estés con tu esposo, nada es casualidad, es un diseño que viene del Señor, ¿sí? Y el otro punto, para que no hayan en nuestra batalla gritos, sombrerazos, amenazas, insultos, esas son nuestras batallas, pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Ahora, el segundo punto, no nos hemos lamentablemente ejercitado como quisiéramos en el perdón. Vamos guardando las cosas, es como un bote y le vamos echando una piedrita, otra piedrita en el día a día o cada semana o lo que me hizo o lo que me dijo, o no me gustó esta cara o no me gustó esta actitud, no me gustó cómo me respondió y lo vamos guardando hasta que ya no queremos saber más, hasta que ya explota. No hemos aprendido a perdonar esas pequeñas cositas. Lo que sea, yo lo perdono. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo perdono, bendigo a mi esposo y vámonos para lo que viene, de corazón, ¿sí? Para caminar hacia adelante. Entonces, no dejemos que no sea una liga que estamos estirándola hasta que se reviente, cuando ya estamos fastidiados y la única salida que podemos ver es, lamentablemente, como lo ve el mundo, el divorcio, pero sabemos que no puede ser así, ¿sí? Hay que saber descargar todo nuestro afán, todo lo que podemos sentir que nos ofendieron, que mi esposo me ha ofendido, que no me ha gustado, saberlo descargar en el Señor, darle esas cargas que ya a veces ya uno no puede, hasta la espalda duele, dar esas cargas a Dios, ¿sí? Y lo vemos claramente en Mateo 18:22. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo le he preguntado muchas veces, Señor, ¿es que hasta cuándo? Señor, ¿es que cómo es posible otra vez? ¿Y qué nos dice el Señor? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto necesitamos estarnos ejercitando en el perdón como una carrera? Estar siempre desechando toda raíz que se quiera aquí enquistar en el corazón de amargura. Perdonemos hasta 70 veces 7. No hay límite para perdonar porque Dios así nos perdona a nosotros. Y con paciencia y confianza en Dios para poder fomentar, guardar la unidad en el matrimonio. Pues sí, es la reflexión, saber que Dios pelea por nosotros las batallas, saber que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, no es contra la persona, y que lo podemos contrarrestar, y bien contrarrestado porque viene de parte de Dios a través del perdón, ¿sí? A través de someternos a Dios, a través de saber que el diseño que Dios nos ha dado para nosotros es vivir en unidad en el matrimonio. Amén. Pues esta es la reflexión que tenemos para esta semana. Esperemos que haya sido de provecho y utilidad para ustedes y que la apliquen como nosotros la vamos a seguir aplicando porque esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas gracias.